Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy tendremos 3 notas donde hablaremos de escenarios tecnológicos que siguen evolucionando. Vamos a tener una nota que se llama Ahora sí, porque SpaceX realizó con éxito el vuelo de prueba del Starship, el primero desde su salida a bolsa. Vamos a hablar de una oportunidad de oro, porque Nvidia está en conversaciones con OpenAI para garantizar una financiación de $250 mil millones para un centro de datos. Vamos a hablar de un nuevo orden, porque China está jugándole al nuevo orden mundial y reunió a 28 países en una organización internacional para impulsar el desarrollo de la IA. ¿Le va a salir o no la jugada? Vamos a entender qué está en juego y qué es lo que puede pasar con este mundo tecnológico que no para de girar. Y para entenderlo y analizarlo, están ustedes en el lugar correcto, que es este podcast que se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Muy bien, bienvenidos a Tecnófagos. Tenemos muchísima información que compartir con ustedes y me da muchísimo gusto que estén aquí dispuestos a platicar con nosotros, analizar y que nos compartan siempre la información que les parece relevante para analizarla, para comentarla, para aprender con ustedes. Pues, para eso estoy yo. Mi nombre es Ricardo Maza y para que nos explique un poco más de esto y amplíe nuestro conocimiento, nuestro horizonte mental y nos platique de lo que aprende, de lo que trabaja todos los días y podamos entonces entender un poco más de qué está ocurriendo en el mundo tecnológico, pues yo tengo un gran amigo que ahí humildemente les presento semana a semana desde hace ya muchos años, más de los que uno quiere recordar, pero está aquí una vez más. Amablemente accedió una vez más a dejar ese importante trabajo que hace con la tecnología un ratito para compartirnos con nosotros sus conocimientos. Él es Bernardo González. Mi querido Bernie, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar nuevamente esta semana en otro episodio de Tecnófagos. Y pues bueno, esta nota que acabas de anunciar de SpaceX, ya sabes que es de mis favoritas. A mí el tema tu mero mole, sí. Es mi mero mole y me apasiona. Y las otras pues también, ¿no? De lo que está sucediendo alrededor también de la inteligencia artificial, las inversiones, un poco lo que hablábamos el episodio anterior, pero pues si te parece, vamos a comenzar a degustar esta primera nota. Venga, no se diga más. Ya cuando Bernie manda a la primera nota es porque le interesa y es que sí, por supuesto, lo decíamos, es su mero mole y tiene que ver con el Starship. Vamos a ello. El megacohete Starship, que como ustedes saben es desarrollado por SpaceX para viajar a la Luna y eventualmente a Marte, realizó un vuelo de prueba exitoso. El primero desde la salida a bolsa de la compañía en junio. Ya saben, ese que volvió a Elon Musk trillonario. Quién sabe qué sea eso, pero él, ya saben ustedes de lo que estoy hablando. Le dio muchísima lana, no solo a él, a los accionistas de la compañía, a los trabajadores. Fue una locura, pero bueno, pues ahora están dando sus primeros resultados. Se trataba del ensayo número 13 de este cohete, que es el más grande y potente jamás desarrollado, y del segundo vuelo de su última versión, denominado B3. Después de que las 2 etapas del cohete se separaron en el aire, se llevaron a cabo con éxito varias pruebas y maniobras con el propulsor antes de que terminaran su recorrido en el agua, tal como estaba previsto. Si bien SpaceX ya había demostrado que podía recuperar el gigantesco propulsor gracias a una técnica compleja en la que el artefacto regresa a la torre de lanzamiento para ser capturado por brazos mecánicos, ya lo hemos visto y platicado cómo hace este movimiento, el objetivo era poner a prueba los límites del aparato, para lo cual se apagaron deliberadamente varios motores, una prueba de error, digamos. SpaceX afirma que quiere utilizar este cohete en los próximos años para viajes rápidos entre grandes metrópolis de la Tierra, pero también para llegar a Marte y a la Luna, ya que está previsto que Starship desempeñe un papel importante en el programa lunar llamado Artemis, ese de la NASA. Bernie, yo sé que esto te entusiasma sobremanera. ¿Cómo lo viviste? Sé parte de ello porque estábamos en comunicación, pero vaya, cuéntale a la gente con qué te quedaste de esto y qué... A ver, me acuerdo mucho de un comentario que hiciste que me parece muy relevante.
esto abarata los costes de los viajes espaciales. Platícanos un poquito de eso. Sí, mira, yo sé que estos temas no son tan populares como algún otro tipo de noticias, pero me parece a mí que tienen una relevancia muy, muy importante para la humanidad, porque una de las cosas que tal vez sea de las primeras que comiencen a suceder, no sé exactamente en cuántos años, pero digamos en la próxima década es seguro que va a suceder, es nueva forma de transporte dentro del planeta Tierra, ¿no? Para simplificarlo, moverte de un punto A a un punto B, de la ciudad que se te ocurra a la que quieras ir, por más lejana que esté, será un viaje que rondará más o menos los 60 minutos, ¿no? Lo cual es asombroso, ¿no? Es como estar viviendo en la época de los barcos y que de repente alguien invente un avión y un viaje que te tomaba 2-3 semanas, pues ahora lo puedes hacer en unas cuantas horas, ¿no? Es algo que puede ser equiparable más o menos en esas proporciones. Y luego la industria del aeroespacial me parece que va a explotar, se va a desarrollar muchísimo, porque pues se van a hacer muchos descubrimientos, se va a trabajar con nuevos materiales. Simplemente yo creo que el último año, los últimos 12 meses, se ha estado hablando de estos conceptos, por ejemplo, de captar luz solar de manera ininterrumpida con satélites. Sí, lo platicábamos en un episodio anterior, estos data centers en el espacio que giran alrededor, o sea, diseñan su órbita de tal manera que están captando siempre energía y son entonces extraordinariamente eficientes. En fin, todo ya diseñado como para crear una industria alrededor de esto, ¿no? Exactamente. Entonces, además de que me apasiona y me tomaré un par de minutos, si me lo permites, para escribir lo que ya había hecho yo en algún otro de las pruebas del Starship. Deja que te lo permita, te lo exijo. Ok, pero prometo hacerlo lo más rápido posible. Este programa espacial, así es como se les denomina, aunque sea de una empresa privada, en este caso SpaceX, corresponde a la Starship, ¿no? Y la Starship tiene dos grandes componentes. El primero, el cohete que está en la parte inferior, se llama Heavy Booster y ha sufrido una serie de evoluciones en el tiempo, y esta es la tercera generación de los motores, ¿no? Particularmente les llaman Raptors, ese es un nombre arbitrario y particular que le puso la empresa SpaceX, pero si buscan en Google o le preguntan a una inteligencia artificial y ven estas tres versiones de los motores sin que sepas absolutamente nada de aeronáutica ni de cuestiones del espacio y menos de motores, pues te vas a dar cuenta que se han simplificado enormemente, ¿no? Y tienen mucho más eficiencia en el uso del combustible y mucho más potencia. Y el cohete, las dimensiones a mí me parece que son astronómicas. Uno lo ve en los videos y no alcanzas a dimensionar la envergadura de esta nave, o sea, el verdadero tamaño que tiene. Si se lo quieren imaginar, imaginen 9 metros de diámetro. Es una circunferencia enorme. Tanto el Heavy Booster como la parte superior, que es la nave, en esta versión 3, el recubrimiento de mosaicos es de color negro. Antes era mayormente de color aluminio y tiene una altura total de 124 pisos. Para que lo puedan comparar, equivale a un edificio de 47 pisos. La gente que vive en la Ciudad de México, como referencia a la Torre Mayor, la torre de BBVA, si no estoy equivocado, tienen alrededor de 50 pisos, ¿no? Entonces imagínate un edificio de esa altura que con combustible pesa más o menos unas 5,000 toneladas. Igual para que lo dimensionen, un tráiler con estas cajas de carga, pues pesa más o menos unas 40 toneladas, ¿no? Este cohete con el combustible que tiene pesa 5,000 toneladas, es como si fuera un barco enorme en cuanto al peso y del tamaño de un edificio, pues tiene la potencia de levantarse del suelo y surcar el cielo para dirigirse al espacio exterior en unos tiempos que a mí me parecen increíbles, ¿no? Estas misiones por lo general duran alrededor de 70 minutos cuando, digamos, se completan todas las fases que la componen. Y quien sigue estas transmisiones, pues sabrá que una vez que se levanta del suelo todo el cohete, estas dos fases, más o menos a los 2 minutos con 25 segundos se separan, ¿no? Cuando sucede esta separación,
la nave va a una velocidad de 5.900 kilómetros por hora. Igual, para que lo dimensionen, un jet comercial a velocidad de crucero va a 900 kilómetros, esa es más o menos la velocidad promedio. Cuando tiene viento de cola que le está favoreciendo, puede llegar a los 1.050 kilómetros. Bueno, esta nave va casi a 6.000 kilómetros por hora, tan solo 2 minutos después de haberse levantado del suelo, ¿no? Y va a una altura de 50 kilómetros de altura con respecto al nivel medio del mar. Las aeronaves comerciales vuelan alrededor de los 10 kilómetros de altura, los 30.000 pies, 35.000 pies, que es lo que escuchamos cuando estamos en uno de estos aviones, ¿no? Sí. A los 6 minutos y medio, el propulsor, que se llama Heavy Booster, regresa a la Tierra, ¿no? Ya sea que en este caso, esta misión número 13, lo dirigieron al mar. Hizo esta prueba de apagar uno de los motores para ver si podían controlarlo y hizo un amarizaje perfecto, ¿no? Entró de manera vertical, se posó sobre el agua y después cayó sobre uno de sus costados, ¿no? Pero le tomó despegar del suelo, impulsar a la Starship y regresar 6 minutos y medio, que me parece una locura. Ahora, esto ya lo vimos, que no solo lo van a dejar en el mar, hace una enorme diferencia que lo atrape la torre de la cual despegó. ¿Por qué? Porque la idea de Elon Musk y de esta empresa, SpaceX, es que se puedan reutilizar esos motores y este propulsor con unas horas de revisión o algún chequeo, igual que sucede con la aviación, ¿no? Cuando una aeronave civil, comercial o militar realiza un vuelo, pues no la tienen que mandar al hangar, al taller 3 meses a reparar. Simplemente le hacen una inspección de seguridad que dura unos minutos y la nave está lista, le pueden repostar combustible, la limpian y está nuevamente lista para hacer otro vuelo, ¿no? Entonces imagínate lo que le va a suceder a toda la industria espacial, ¿no? Y luego, más o menos a los 8 minutos, esta misión en particular era la primera de toda esta serie de pruebas de la Starship que llevaba carga real. La misión número 12 llevaba unos satélites, pero eran unos dummies. En realidad eran unos aparatos del tamaño de un satélite, que simulaban ser un satélite, pero no lo eran, ¿no? No tenían la electrónica ni se pretendían poner en órbita, y simplemente su objetivo era probar el compartimiento de carga de la aeronave, de la Starship, de esta nave espacial, para que se abriera y pudiera disparar estos satélites y colocarlos en órbita. A mí particularmente, cuando veo la maniobra de la nave y cómo se abre el compartimiento, me es imposible imaginarme estas películas que he visto cientos de veces de la Guerra de las Galaxias y similares, de cómo estas naves de otros mundos traen estas dimensiones enormes y cómo sacan esta artillería de naves. Claro, aquí están soltando satélites, ¿no? Ajá. Y luego, más o menos a los 17 minutos, ya está a 189 kilómetros de altura, apaga los motores y ya trae una velocidad inercial de 26.000 kilómetros por hora, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que mientras nada se interponga en el camino de esta nave espacial, la nave va a continuar desplazándose con respecto a la Tierra a una velocidad de 26.000 kilómetros por hora, que es una brutalidad de velocidad. Por eso se mueve tan rápido entre un punto y otro, ¿no? Que claro, lo puede hacer, nada más para entender, lo puede hacer y puede mantener esa velocidad porque evidentemente en el espacio no hay inercia, no hay nada que le haga fricción y que le esté frenando como aquí en la Tierra, que pues si estuvieras en un vehículo con llantas, pues el pavimento, el asfalto te estaría frenando. En el espacio, mientras nada te frene, según Newton, pues nada, vas a mantener esa velocidad mientras nada interfiera contigo. Entonces pues ya literalmente puedes como apagar el motor y la propia inercia te va a mantener en esa velocidad, ¿correcto? Absolutamente, lo dijiste de manera perfecta. La inercia te va a seguir moviendo y ya no estás gastando combustible, ¿no? Y si quieres ajustar la dirección, pues estas aeronaves están equipadas con unos propulsores de aire que sueltan un disparo y hacen que la nave tenga un cambio de ángulo y entonces se puede dirigir hacia cualquier otro lado, ¿no? En esta misión en particular, la Starship hizo una serie de maniobras, cambiando su ángulo con respecto a la Tierra, hizo varios giros. Hay que recordar que esta nave tiene una especie de alerones en la parte trasera y frontal, y todos estos movimientos los realizó sin mayor complicación. Hicieron pruebas de apagar los motores, por razones obvias de que continúe con la inercia, y luego volverlos a encender en el vacío del espacio,
que son maniobras que típicamente no se hacen, ¿no? Una vez que traes esta velocidad y estás ya en el espacio exterior, pues simplemente con estos impulsos de aire comprimido que disparan, es como pueden cambiarle la dirección o disminuirle un poco la velocidad. Pero simplemente para probarlo los volvieron a encender y todo salió perfecto, ¿no? Y más o menos a 1:05 de haber sido lanzada esta aeronave, pues tocó el Océano Índico. Allá el famosísimo Punto Nemo, que es el lugar pues más aislado del Océano Pacífico, porque no recuerdo la cifra exacta, pero está como a 3.500 o 4.000 kilómetros de distancia la tierra más cerca, ¿no? Una pequeña isla donde pudiera haber población. Entonces, por lo general, ahí es donde la basura espacial, estos satélites cuando reentran y los tratan de quemar, o todas estas pruebas que se hacen con cohetes, ese punto es el destino donde los llevan al mar, precisamente para no hacer daño donde haya personas o una ciudad o algo por el estilo, ¿no? Que me vas a perdonar la palabra que voy a decir, me van a perdonar las buenas conciencias, pero a reserva de que alguien me corrija, estoy seguro de que en esa zona se encuentra un lugar conocido como el Bajío del Carajo. Y que ese es el nombre real de ese lugar, y que por eso tenemos esa expresión, por eso mandas para allá a alguien que te cae gordo, porque geográficamente es el lugar más lejano al que podrías llegar estando en México. Es decir, si tú atravesaras México con un alfiler, llegarías a algún lugar como de la India, pero por la forma de la Tierra, no es el lugar más lejano. En realidad tendrías que irte de ahí, de donde saliste del otro lado, hacia abajo, y más o menos estarías justo por esa zona, que es ese Bajío del Carajo, y por eso le decimos a ese lugar, o por eso mandas para allá a alguien a quien quieres que se vaya muy lejos. Es geográficamente el lugar más lejano de nuestro país. Mira, todos los días se puede aprender algo y bastante interesante. Oye, y hablando de cosas interesantes y con poca utilidad, pero también que ya sabes que me encantan, me encontré algo que me hizo pensar que quizá va a ser, que lo vas a disfrutar, y además se utiliza en dos segundos. Un vestigio auténtico del Internet, Bernie, tú y yo que vivimos el Internet de su naciencia, hay una página que se llama Neal.fun. Neal es el nombre propio, Neal.fun, diversión, F-U-N. Es un vestigio de un cuate que desarrolló estos jueguitos que algunos estaban hechos, me parece que en Flash. Y bueno, de verdad, si se quieren asomar a lo que nos entretenía en el Internet primario, pues métanse a Neal.fun. Pero en particular tiene un jueguito bastante ilustrativo que se llama The Elevator of Space, que es, como el nombre lo indica, el elevador al espacio exterior. Entonces el tipo se puso a imaginar qué pasaría si te subieras en un elevador que nunca se detuviera y te llevara hasta el espacio exterior, hasta la llamada línea de Kármán, que es el punto un tanto cuanto arbitrario, pero que donde decidimos que termina ya la atmósfera y empieza el espacio exterior, que está puesto a 100 kilómetros del nivel medio del mar. Entonces, muy interesante, porque tú lo único que haces es scrollear y vas subiendo en tu elevadorcito y te va diciendo qué pasa, qué tipo de animales viven en cada uno de los puntos, en donde ya no puede existir ningún tipo de vida, en donde se ven las auroras boreales, qué tipo de nubes viven en cada uno y que si los nimbos y los no sé qué, hasta que ya llegas a los puntos más altos y en este momento estás saliendo de la troposfera, yo qué sé, hasta que ya, ya llegaste a los 100 kilómetros, es la línea de Kármán, oficialmente ya saliste de la Tierra, ¿no? Muy, muy interesante, muy ilustrativo, y te toma un par de minutos scrollear y aprender unos cuantos datos de justo este tipo de trayectos que te harían salir de nuestro planeta. Ya me metí y ya le di scroll hasta arriba y ya me salí del planeta. Y está muy divertido porque es ahí un elevador donde hay un muñequito con un traje anaranjado como si fuera un astronauta. Y la página de este juego es Neal, así como lo mencionaste, Neal.fun, F-U-N, diagonal, space-medio elevator. Ahí está. En su navegador pueden tener unos minutos de ocio y aprender mucho de las distancias, fíjate las temperaturas, cómo va bajando la temperatura conforme te alejas de la superficie terrestre. Pero pues muy interesante esta prueba número 13 del programa espacial de la Starship.
Y hay que recordar que SpaceX tiene unos contratos millonarios con la NASA principalmente y también con muchas empresas particulares para estar llevando carga al espacio. Y Sí. lo que dijiste al principio de la nota, esto es tremendamente importante porque se va a abaratar muchísimo llevar carga al espacio. Sí. Aproximadamente el kilogramo, hay diferentes tecnologías, diferentes países con diferentes tipos de cohetes y naves para llevar principalmente satélites o personas a la Estación Internacional Espacial, que hay que recordar que ahora también está la estación china, aunque Claro. no nos enteremos acá en Occidente de ese tipo de noticias. Es una estación bastante grande, más moderna que la internacional, también muy relevante. Sí. Entonces, pues básicamente hay un comercio para estar haciendo transporte, ya sea de astronautas o de carga en general, y cuesta más o menos $2,000 el kilogramo. Y con esta tecnología se espera que llegue más o menos a los $100. Entonces imagínate toda la investigación que se puede hacer en múltiples industrias, porque pagando $100 por kilo, pues casi que cualquier compañía, por chiquita que sea, podría tener el ingenio, la creatividad de ahí alguna ocurrencia y pagarle a una de estas empresas porque le lleven su satélite, su carga al espacio. Tú y yo hemos reseñado algunos experimentos de algunas universidades y de algunos mexicanos notables que han estado haciendo estas pruebas, ya sea llevando unos satélites pequeños experimentales a órbita, o recuerdo también por ahí alguna vez a un programa en la Luna, que Sí. llevaron también otro experimento que aquí lo reseñamos. Entonces, la verdad que estas son de las cosas que pasan desapercibidas para la mayoría de la gente, pero que tienen un gran impacto en la humanidad. Así es. Pues, bueno, y ahorita que estoy de oferta dando datos absurdos y burdos, pero que luego... Venga, para que no sea tan aburrido este podcast. No. Si no, yo tiro el rating hablando de puros datos técnicos. Una cosa que me encanta, y necesito corroborar bien los datos, pero esta estación espacial china... apenas, entiendo que apenas hace un par de años, unos cuantos años está en operación, ¿no? ¿Correcto? Es que estoy tentado a decir que la película Gravity, que recordaremos porque pues, es un peliculón fantástico, en esa película aparece... de hecho es muy importante para la trama, la estación espacial china, pero yo recuerdo haber leído, y ahorita corroboro el dato, que en ese momento, la película es del 2013, según estoy viendo, y en ese momento la estación espacial china no existía. Al menos no estaba operacional y no estaba como la muestran en la película. La tuvieron que utilizar pues como argumento de ficción y de alguna forma entonces como que la película predijo que íbamos a tener a la estación espacial china, la que ahora conocemos como la Tiangong 1, antes de que estuviera ahí. Pero bueno, necesito corroborar bien los datos, pero sí estoy seguro porque sí la estación espacial china actual, según yo, ocurrió mucho tiempo después. Mira, afortunadamente tenemos Gemini en este caso. Y le acabo de hacer la pregunta que acabas de plantear. Y lo que sucedió es que, este dato es bien interesante. China trató de participar en el programa de la Estación Internacional Espacial y los Estados Unidos vetaron a China. Le dijeron que no eran bienvenidos. Y entonces el gobierno chino comenzó este proyecto con la estación que se llama Tiangong, el módulo 1 y el módulo 2, en 2011. Entonces comenzaron a trabajar digamos, 2 años antes de la película. Sí. Y como buena película de ficción, pues ahí se imaginaron que en algunos años estaría en órbita. Y entonces desarrollaron la trama de la película con un problema ahí de un choque donde efectivamente la estación china tiene... Porque efectivamente en la película es muy relevante porque es como la acaban utilizando con esa es con la que eventualmente el personaje de Sandra Bullock regresa a la Tierra y etcétera. Gracias a que eso la Tiangong ya está en órbita y funcional y tal. Pero en ese momento no era verdad. Correcto, pues ahí está. Exacto. Ahí está. Y para terminar el dato completo... se puso en operación y llegaron los primeros astronautas el 31 de diciembre de 2022. Efectivamente, 9 años después de cuando se estrenó la película. Y si usted se pregunta por qué no domina el chino como nosotros,
¿Qué diablo significa Tiangong? Significa Palacio Celestial. Ande usted. Bueno. Pues ahí está. Palabra por palabra estará usted aprendiendo algo de mandarín aquí en Tecnófagos. Vamos con nuestra segunda nota del día de hoy, mi querido Bernie, que tiene que ver, como pocas veces pasa aquí, con Nvidia. Vamos a ver de qué se trata la Nvidia, que no es buena. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. En este caso tiene que ver con una oportunidad de oro, Bernie, porque Nvidia está en conversaciones para proporcionar aproximadamente $250 millones en garantías de financiación para OpenAI como parte de un proyecto masivo de, ¿qué cree? Pues de centros de datos. ¿De qué más podemos estar hablando de esas cantidades de dinero hoy en día? Para OpenAI, un acuerdo sería el primer paso para controlar su propia infraestructura en lugar de alquilarla a Microsoft, Amazon y Oracle, mientras que para Nvidia garantizaría la demanda de sus chips durante los próximos años. El episodio anterior hablábamos de que Nvidia no da paso sin guarache y menos cuando se trata de infraestructura. Según el Wall Street Journal, se prevé que el proyecto cueste más de $500 millones en total, incluyendo los chips que se encuentran dentro del centro de datos. Según informó The Information, mira tú qué puntual, se espera que la instalación, una de las más grandes de su tipo, se construya en terrenos federales y privados en el sur de Ohio. La garantía de $250 millones cubre el arrendamiento del centro de datos, bueno que al menos cubre algo, y la financiación de la deuda, pero no cubriría los chips de Nvidia que se encuentran dentro del centro, según informó el Wall Street Journal, añadiendo que el fabricante de chips también estaba negociando la financiación de las compras de chips de OpenAI por un valor de hasta $350 millones. Aunque OpenAI está valorada en $852 millones, lo que la convierte en una de las empresas privadas más valiosas, la startup sigue sin ser rentable. Es increíble la economía en la que estamos viviendo. Esto plantea dudas sobre su capacidad para financiar los compromisos multimillonarios que ha firmado para la infraestructura de inteligencia artificial. El suministro eléctrico del proyecto está controlado por el gobierno estadounidense y financiado por separado por Japón en virtud de un reciente acuerdo comercial vinculado al compromiso de Tokio de invertir $33 millones en una planta de gas natural. Ya perdimos toda proporción de las cifras, ¿no? O sea, esto es una locura, pero quizá, Bernie, lo que más me llama la atención de esta nota, digo, es espectacular este acuerdo al que están hablando OpenAI y Nvidia, desde luego, pero quizá lo que más me llama la atención de toda la nota es la parte en la que decimos que OpenAI sigue sin ser una empresa rentable, ¿no? Claro que, digo, lo hemos comentado muchas veces, Amazon pasó, me parece, 12, 13 o creo que hasta más años quemando dinero antes de volverse lo que... Facebook. O sea, me queda claro que hay una regla de oro en Wall Street que dice you have to spend money to make money, ¿no? O sea, para ganar dinero hay que gastar dinero, pero de pronto parece absurdo a dónde se lleva este team. Y una empresa como OpenAI, que literalmente vino a cambiar el mundo y que puso frente a la mesa el primer modelo famoso de inteligencia artificial agéntica, en este caso ChatGPT, que sigue siendo en muchos rubros el más utilizado, el más popular, el que todo mundo menciona cuando hablas hoy en día de AI. Te aseguro que el 90% de la población diría, pues, ChatGPT, ¿no? Sigue siendo, es una empresa que todavía no genera $1 de retorno, ¿no? O sea, entonces es bien raro cómo se tienen que construir estos monstruos y qué tipo de infraestructura tienen que tener debajo para poder garantizar el producto que se está construyendo. Me revienta la mente. Sí, tal vez deberíamos de ir un poco a lo básico, ¿no? Cuando el ser humano inventa la economía, con Adam Smith, y hace como 250, 270 años, pues justo de eso se trata, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy bobo. Es como si tú pones una tiendita, inviertes una cantidad X de dinero y empiezas a vender productos, para revenderlos básicamente, y vas acumulando ganancias hasta que recuperas esa inversión. Y una vez que cubres ese punto neutro de que ya estás tablas, pues el sentido común te diría que de ahí para adelante, pues todo va a ser ganancias, ¿no? Sí. Lo que sucede es que si tú te dieras cuenta que hay una necesidad enorme de poner más tienditas, pues te vas a enfrentar a una disyuntiva. Nada más me quedo con esa y me gano las utilidades día con día, y digamos que
vas a conseguir X cantidad de dinero en X cantidad de años, o te va a entrar la avaricia y vas a decir, oye, y si voy y pido un préstamo y pongo una segunda tienda y todas las utilidades que estoy sacando de la tienda 1 las invierto en la segunda, cuando las dos sean rentables, pues me van a dar el doble de dinero, ¿no? Y si pongo 3 o 10 o 100, y la avaricia pues es ilimitada, ¿no? Todo lo que se te ocurra. Aquí sucede exactamente lo mismo, ¿no? Y lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, al menos en estos últimos 300 años de historia reciente, es que estas grandes tecnologías que revolucionan a la sociedad requieren de infraestructura, requieren de esas inversiones, y a veces no basta con ir a un mecanismo tradicional como podría ser un banco o una empresa financiera que te dé el dinero, ¿no? Porque aquí tienes que hacer los números muy fácil, ¿no? Está valuada en 850 mil millones de dólares, pero ese valor es especulativo. La compañía en realidad no vale eso. Los clientes que tiene, que por cierto ya llegó al billón de clientes, Wow. hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de sus usuarios no pagan nada, ¿no? Son los usuarios que usan el modelo gratis. Pero ya estás hablando de que una de cada 8 personas del mundo, roughly, estamos hablando de billones gringos, ¿no? O sea, estamos hablando de 1,000 millones. 1,000 millones de personas usan ChatGPT. Y eso significa que básicamente una de cada 8 personas en el mundo ya utiliza su plataforma de una u otra manera, ¿no? Es una locura. Ajá. Y vamos a suponer que la gran mayoría de esas personas no pagan nada, es decir, a OpenAI solo le cuesta, no obtiene ningún beneficio económico, y hay unos pocos usuarios que sí pagan $20, 100, 2,000, lo que tú quieras, ¿no? O una empresa que ya tenga despliegue más grande de inteligencia artificial y esté usando tokens, pues a lo mejor a esa ya le facturan millones de dólares, como lo hemos visto en algunos casos, ¿no? Pero de cualquier forma no han hecho break-even, ¿no? No han alcanzado el punto de la rentabilidad. Lejos, Pero aquí no es de que Sam Altman esté pensando en abrir otra segunda tiendita, está pensando en abrir 1,000 tiendas, ¿no? Y correcto. entonces lo curioso de la nota es, pues tú pensarías que si necesita 250 mil millones de dólares, para decirlo en términos español mexicano, iría con alguien que le preste dinero, ¿no? Una empresa financiera. Pero no, aquí va a ir con el señor que fabrica los chips. Y ese señor seguramente le va a prestar los 250 mil millones de dólares con un interés muchísimo más bajo que cualquier otra empresa financiera, incluidos los bancos, por una sencilla razón. Porque le ha de poner una condición de yo te doy el dinero, tú construye el centro de datos y cuando necesites los chips, porque vas a necesitar chips para ese negocio, yo te los voy a vender. Entonces, para el señor Jensen Huang, esto no es prestarle dinero a OpenAI. Esto es hacer lo que le llaman los bookings, los famosos señores comerciales. Está haciendo una venta al futuro, ¿no? Tiene un contrato con el que le van a comprar una cantidad monstruosa de infraestructura. Paradójicamente, él está poniendo el dinero, pero eso le va a retornar. Y esto pues, es una economía circular por donde tú la quieras ver. Y así ha funcionado siempre, ¿eh? Lo que pasa es que luego las personas siempre nos vamos influenciados con los titulares de los medios, que no importa si sube la bolsa o baja o es mucho o poco, siempre te lo dramatizan, ¿no? Para atraer más lectores. Y aquí te empiezan a hablar de, oye, aquí uno le está comprando y le está vendiendo al otro y esto es una burbuja y se va a reventar y esto va a ser un desastre. No, evidentemente no va a pasar esto. Lo que va a suceder es que va a cambiar el mundo y como muchas otras tecnologías, una de las preponderantes va a ser la economía de los tokens, ¿no? De cómo procesar una inteligencia mayor que la humana a costos mucho menores que la que tienen los humanos, y eso nos va a meter en otras dinámicas que va a permitir hacer cualquier otro tipo de negocio que por supuesto va a tener su propia derrama económica, va a participar nuevamente en la avaricia del ser humano, se van a crear cualquier cantidad de compañías, se van a generar empleos, esta visión también catastrófica de la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a todo el mundo y van a tener que inventar el Universal Basic Income porque nadie va a tener en qué trabajar. Nos van a tener que pagar solamente por existir. Yo lo veo muy poco probable, ¿no? Por supuesto que va a haber una transición donde mucha gente va a perder
el tipo de trabajos que la inteligencia artificial reemplaza rápidamente, pero se van a crear industrias completamente nuevas que seguramente hoy ni siquiera alcanzamos a imaginar. Así es, totalmente de acuerdo. Ya lo hemos platicado, hemos puesto el ejemplo de los operadores de telégrafos y la gente que trabajaba recogiendo excremento de caballos o sea, vaya, en fin, está bastante entendido el tema de que el mundo está cambiando. ¿Hacia dónde? No sabemos. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que no nos da la visión. Me encanta lo que hablas del dinero. Creo que el entendimiento humano es muy limitado y tendemos a pensar en absolutos. Nuestro cerebro evolucionó para ello. Entonces, para nosotros es muy difícil entender este tipo de transacciones y seguimos pensando, incluso los que entienden un poco más de economía, seguimos tendiendo a pensar en absolutos, y cuando te dicen que Elon Musk, Forbes ya calculó su fortuna en $1 trillón, de alguna manera seguimos pensando que eso significa que el señor trae $1 trillón en la bolsa en dólares y que él podría en un momento determinado gastarse $1 trillón en chicles si quisiera, ¿no? O sea, cuando en realidad es muchísimo más complejo y ese $1 trillón no es que lo tenga ahí debajo del colchón, sino que es muchísimo más complejo, muchísimo de ese dinero ni siquiera existe. Entonces, ahí es en donde se torna muy, muy complejo, y ya no hablemos de instrumentos de deuda y todo esto que explicabas, cómo se crea dinero en el momento en el que te presto dinero, en fin, todas estas cosas que efectivamente empezó a calcular Adam Smith y que nos ha enredado en un mundo muy, 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 muy complejo, pero que pues funciona. Como dice el propio Yuval Noah Harari, a nadie le gusta la burocracia, pero es la única forma que hemos entendido que tenemos para que el mundo funcione, ¿no? Me encantó un video que vi el otro día de él, en donde explicaba que, como has dicho con mucha contundencia, la IA hace muchísimas cosas mejor que nosotros, y es la primera vez que nos pasa. Dice Yuval, la economía nos funcionaba porque somos muy malos para contar, pero pues, sí contamos mejor que los caballos, ¿no? Entonces, sí, pero ahora ya no. O sea, éramos los que mejor sabíamos contar en el mundo, y ahora ya no. Ahora la IA cuenta mejor que tú y razona mejor que tú y razona más rápido que tú. Entonces, bueno, pues ahora es cuando ya se puso interesante la cosa, pero me gustó eso de los caballos. Vamos entonces a nuestra última nota del día de hoy, mi querido Bernie, y tiene que ver pues justamente con un nuevo orden mundial, porque todo el mundo está poniendo su fichita aquí. A ver, decíamos, nadie sabe cómo está el futuro, pero todo el mundo está apostándole a que su caballo será el ganador justamente. Vamos a entender un poco más de esto. Cerramos con el postre para digerir mejor. A ver, un nuevo orden, pero sí, ¿orden para quién? Pues por supuesto que China dice yo, y con la participación de otros 28 países, ahí nomás. La Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, que se llama WICO por sus siglas en inglés, quedó formalmente establecida. Interesante que lo estemos llamando sus siglas en inglés, habría que ver cómo quedan sus siglas en chino, y tiene sede en Shanghái como una nueva entidad orientada a impulsar estándares técnicos, normas de gobernanza, así como estrategias de desarrollo y colaboración internacional para promover un avance equitativo y seguro de la IA. La creación de la WICO fue propuesta a finales del año pasado por Xi Jinping, ahí nomás, el señor presidente de China, como un organismo destinado a ofrecer bienes públicos de IA a la comunidad internacional mediante la colaboración en estrategias de desarrollo, normas de gobernanza y estándares técnicos. Entre sus miembros fundadores se encuentran, por supuesto, a ver, adivine usted, Rusia, Bielorrusia, Serbia, Cuba, Brasil y Venezuela, además del respaldo de otros 10 países africanos y 12 asiáticos. Hijo, es como la liga del mal, ¿no? Lex Luthor y compañía. La WICO tiene como propósito respaldar a las naciones del sur global para acelerar el desarrollo de la IA mediante el fortalecimiento de sus capacidades de innovación, adopción y gobernanza de esta tecnología. La intención es que estos países puedan sumarse a la ola de la revolución tecnológica y reducir la brecha existente en torno a las nuevas herramientas digitales. Los integrantes de la nueva organización sostienen que sus actividades estarán guiadas por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Se comprometieron a respetar la soberanía y la diversidad de todos los países, defender la igualdad y el multilateralismo, adherirse al concepto de consulta, construcción conjunta y beneficios compartidos, y lograr beneficios mutuos y resultados favorables
para todos. Como parte de esta estrategia, el gobierno chino anunció un programa de apoyo con duración de 5 años, les encanta a los chinos estos programas de 5 años, que contempla la oferta de hasta 5,000 oportunidades de capacitación para estudiantes, investigadores, ingenieros y otros especialistas en disciplinas vinculadas con la inteligencia artificial. Asimismo, Pekín adelantó la creación de centros internacionales de cooperación en distintas regiones del mundo, entre ellas el sudeste asiático, el famoso ASEAN, los países árabes, África, América Latina y el Caribe, el CELAC, la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, y las naciones integrantes del grupo BRICS, o sea, Brasil, Rusia, la India, China y la era de Sudáfrica, ¿no? Estas sedes están enfocadas en compartir conocimiento, desarrollar proyectos conjuntos y facilitar que los gobiernos adopten políticas sustentadas en el uso de la IA. Con la creación de esta WICO, pues China deja claro que su objetivo, Bernie, no se limita a liderar el desarrollo de la inteligencia artificial, se quiere consolidar como un actor central en la definición de las reglas que regirán esta tecnología a nivel internacional. Me parece, corrígeme, a lo mejor estoy siendo muy escandaloso, pero me parece el manotazo más radical que ha dado China en términos geopolíticos en la carrera de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, sí es por mucho el momento más importante en el que China dice, a ver, señores, río revuelto, ganancia de pescadores, todavía no se decide esta carrera de la inteligencia artificial. Estados Unidos tiene la delantera tecnológica, todavía económica, pero aquí está mi fichita y si ustedes se quieren ir de este lado de este bloque, a eso me refería con lo de la Liga del Mal, o sea, como, no necesariamente que sean malos, lo que quiero decir es que son totalmente la antítesis, ¿no? O sea, sí son todos los que no están del lado de Estados Unidos, vénganse de este lado. Es bien, o sea, me parece bien radical, ¿no? O sea, sí es muy marcada ahí ya una tendencia de decir, pues síganme los buenos o como se definan estos, pero aquí está trazada esta línea y de aquí para acá somos de este bloque y de aquí para acá somos del otro. Me recuerda totalmente la Guerra Fría y a ver, pues, si no eres mi amigo, eres mi enemigo. Aquí está el bloque socialista. En fin, o sea, muy divisorio el discurso de alguna forma, marcando muy claramente territorios. Absolutamente. Mira, primero que nada, Alejandro del grupo de Telegram, de esta grandiosa comunidad de tecnófagos, por ahí nos pidió que habláramos de WICO, así es de que por eso trajimos esta nota. Muchas gracias por traer ese tema a la palestra. Exacto, para que vean que cuando hay un tema de interés ahí en la comunidad, sí leemos los mensajes y sí se los pasamos a nuestra producción, ahí a nuestra querida Diana Álvarez, que puede poner estas notas ahí en el roster para que nosotros acá las mencionemos. Entrando al tema de la nota, híjole, es un tema súper polémico y yo no me quiero meter aquí en política. Nosotros jamás vamos a hablar de esos temas tan polémicos. Ni le sabemos, además. Y aparte ni sabemos. Pero lo que sí es cierto, y a lo mejor yo tengo un sesgo, pues porque circunstancialmente he visitado particularmente China, he ido 4 veces, y me he dado cuenta de muchas cosas que a mí me han cambiado la perspectiva, ¿no? Y lo dijiste ahorita perfecto con la Guerra Fría, ¿no? Hablemos de Alemania, ¿no? Cuando Alemania queda dividida después de la Segunda Guerra Mundial, pues depende de qué lado vivas, vas a pensar quién es el radical, ¿no? Y vas a creer quiénes son los de la comunidad del Lex Luthor, ¿no? Los de la derecha o los de la izquierda, pues depende de dónde estés tú parado, sí, ¿no? Sí, tal cual. Y simplemente me parece a mí que es muy sano cuando tienes esos temas tan polarizados, tan radicales, que sí intencionalmente agregues otra perspectiva. No se trata de convencerte ni de discutir, pero sí abre la mente y trata de leer qué sucede del otro lado, porque a lo mejor te llevas algunas sorpresas, ¿no? Entonces, en este caso en particular, voy a tratar de ser lo más objetivo y neutral con mis comentarios. Yo no estoy de ninguno de los dos lados, pero es difícil decir, oye, es que los que están del lado comunista, digo, la lista de países que nombraste, pues prácticamente todos son comunistas y hay muchos de ellos o algunos de ellos que por el tipo de noticias que nos llegan acá, solamente nos llegan noticias de que son terribles, ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte o Irán con todo este tema de las armas nucleares y químicas y todas estas barbaridades que hacen, pero de repente se nos olvida que aquí al lado, estoy hablando de México, en el norte tenemos un vecino que pues tiene mucho más armas químicas y nucleares que esos de los que se está quejando, ¿no?
No, y lo que dicen en Corea del Norte bueno, en Corea del Norte es un ejemplo medio raro, pero sí, lo que dirán en Irán y en todo Medio Oriente y en el propio China de las cosas que hace Estados Unidos a nivel geopolítico y mundial bueno, pues dirán que son muchísimo peores, ¿no? Entonces, como bien dices, depende de en qué lugar de la cerca estés parado y etcétera. Entonces, sí, totalmente. Y mira, y el último, ya me salgo del terreno escabroso con este último. Me encantó el ejemplo del Lex Luthor, ¿no? Tú puedes subir a quien quieras, lo puedes etiquetar del Lex Luthor, pero es muy difícil que digas, oye, Lex Luthor es el rojo, ¿no? Acá nuestro amigo Donald Trump es un santo, ¿no? Exacto. ¿Cuál santo? Te estás desangrando la boca. Este es más Lex Luthor que nada, ¿no? Y yo no sé si el otro también y cuál sea más Lex Luthor que el otro, no lo sé. Me temo que estamos en una situación en donde no hay buenos, ¿no? O sea, aquí no hay ningún Superman. Exacto, ¿no? Y luego decías, oye, ¿por qué todo lo ponen en 5 años en China? Pues es muy sencillo, porque los gobiernos duran 5 años, ¿no? Así como acá en México el gobierno dura siempre 6 años y se supone que no se pueden reelegir, así lo dicta la Constitución. En Estados Unidos, por ejemplo, duran 4 años y pueden repetir uno de esos periodos. Por cierto, el señor Donald Trump, yo tampoco tomo partido y no digo si está bien o mal, pero hizo, ¿cómo le llamaban? La insurrección, era el término que usaban, pero es el equivalente a un golpe de Estado en el Capitolio, ¿no? En el Capitolio, sí. Digo, una barbaridad, ¿no? Esas que solo suceden en países africanos o en algunos latinoamericanos. Y no obstante eso, se religió, ¿no? Entonces, pues de repente es difícil voltear al oriente y hablar de Rusia o de China. Tendrías que vivir ahí y entender muchas otras cosas para poder tener una visión un poco más neutral de las cosas, ¿no? Pero bueno, vayamos al tema de esta organización que se llama WICO, y a mí me parece totalmente natural que se cree, y tengo entendido, hubo una conferencia en Shanghai, y fíjate estas enormes diferencias culturales entre Oriente y Occidente, ¿no? Es sin lugar a duda la conferencia de inteligencia artificial más grande de Asia y por supuesto de China. Se celebró, híjole, no recuerdo si era 16 o 17 de julio, es decir, hace escaso 2 semanas. Y la conferencia inicia el viernes y termina el lunes, ¿no? Ahí nomás para que veas la disciplina de trabajo de los orientales, ¿no? Acá en Occidente, normalmente viajas el domingo o el lunes y te quemas una semana de conferencia, mientras los asiáticos cuidan muchísimo el tiempo y lo que están haciendo. Y precisamente en esa conferencia es donde el presidente Xi Jinping hace este anuncio. Yo en algunos grupos, no me acuerdo si en el que estás tú lo compartí, pero si tienen la oportunidad, voy a buscar el video y lo voy a poner ahí en el grupo de Telegram. Hay un resumen, bueno, un resumen. En realidad la conferencia que dio Xi Jinping dura 20 minutos, pero les recomiendo que la vean en 2x, es decir, en el doble de la velocidad, porque el presidente hace una pausa muy larga cada vez que dice una frase, porque había un traductor en vivo que estaba traduciendo al inglés. Entonces ya sabes cómo son ese tipo de discursos que muy pausados, dices una frase y le tienes que dar espacio al traductor a que la repita y luego continúas, ¿no? Entonces, si le pones 2x, solo necesitas 10 minutos para escuchar el mensaje que tiene subtítulos, creo que solamente en inglés, lamentablemente, pero si lo puedes escuchar y leer en inglés, yo creo que lo puedes entender razonablemente bien. Y a mí me gustó muchísimo el mensaje porque no habla absolutamente nada de vamos a dominar el mundo y China y las empresas. Es todo lo contrario, ¿no? Dice, oigan, es más, su discurso arranca diciendo la inteligencia artificial surgió en 1956 en los Estados Unidos y tuvo un periodo muy largo, fue evolucionando. Y a partir del 2023, con el famosísimo ChatGPT, varias empresas norteamericanas han tomado el liderazgo y han desarrollado mucha tecnología, y nosotros en Asia hemos hecho lo propio y sentimos que tenemos un nivel lo suficientemente competitivo como para llevar esta tecnología al mundo entero. Entonces, el que se quiera afiliar a esta organización WICO es bienvenido. Por ahí leí que, no sé si le hicieron la oferta o México simplemente no se enteró, pero el chiste es que México decidió no participar en este organismo. Y el programa ofrece los modelos chinos abiertos,
de manera gratuita. Me parece que otorgó 5,000, no sé si llaman becas o cursos para estos países y que puedan aprender a utilizar estos modelos y les está dando la tecnología. Por supuesto que igual que en Occidente, todo eso lleva jiribilla. Es Sí. igual que cuando el benevolente señor Elon Musk regaló 400 patentes de Tesla. Sí. Todos nos fuimos con la finta de que el señor era muy bueno, hasta que años más tarde caímos en la cuenta de que lo que estaba haciendo era crear un estándar de manera disfrazada, ¿no? O sea, yo inventé una tecnología, se la regalo a todo el mundo y luego adivina cuál es el estándar mundial y todos van a tener que usar lo que yo inventé, ¿no? Que aunque él lo haya regalado ese invento en particular, seguramente tengo muchas otras cosas conectadas ahí, las cuales sí te voy a vender y entonces tengo un dominio mucho más fuerte, ¿no? Pues exactamente lo mismo pasa. Yo creo que esa es una característica del ser humano, ¿no? Otra vez haciendo alusión a Yuval Noah Harari, lo que pasa es que vivimos en un mundo imaginario, ¿no? En esta realidad intersubjetiva, como la llama él. Intersubjetividad, ajá. Donde nosotros nos inventamos conceptos de que, oye, pues si tú te paras 2 metros atrás de ese árbol, entonces ahora tú eres azul, y si yo estoy del otro lado del árbol, ahora yo soy rojo, y tú eres más tonto que yo, o tú eres más bélico que yo, o el atributo que quieras, y todo eso no es nada más que imaginación, ¿no? Como decías hace rato, si nos estuviera observando un caballo, diría, este par de idiotas, los dos son de la especie humana y los dos están en el mismo lugar, ¿no? No hay ninguna diferencia, estás enfrente o atrás del árbol, ¿no? Pero bueno, así nos la gastamos en la humanidad. Y ahí está, ¿no? Ahí está la organización. Muy interesante lo que está sucediendo. No es que vaya a suceder. Está sucediendo en esta ya guerra tecnológica entre estas dos potencias. Ya se la declararon. Por ahí están los rumores a todo lo que dan, que China está a punto de sacar esta máquina de litografía con la cual va a amenazar a la empresa ASML. Yo no lo dudo ni tantito. Los chinos tienen una capacidad de copiar y de escalar brutal, igual que el resto de los humanos, por cierto. Sí, pero es un tema de dedicación y es un tema de volumen, ¿no? Lo decíamos el otro día. No me acuerdo quién dijo, algún analista decía, a ver, no era ningún analista, me parece que fue el propio Jensen Huang o Sundar Pichai, que dijo, a ver, China puede poner 1 millón de desarrolladores y de ingenieros informáticos por cada 1,000 que puede poner Estados Unidos. Simplemente al nivel, cuando hablamos de volumen, pues eso hace que, aunque no podamos tener la máquina litográfica que tiene ASML y no podamos recrear la precisión ultra increíble que tiene esta máquina para disparar láseres, con que tengas a 1 millón de ingenieros informáticos chinos desarrollando tecnología y utilizando chips que sean un poquitito inferiores, eso hace un volumen tan poderoso que va a superar en el desempeño final, en el bottom line, le va a acabar ganando a tu litográfica super ultra fregona, ¿no? Entonces, pues creo que también eso es un factor importante. La cantidad de recursos y dedicación y gente que le ha metido China a esto, pues les da un edge competitivo y con eso suplen el que les dejen, no les dejen jugar con los juguetes más avanzados, ¿no? Absolutamente. Y mira, en el episodio anterior te comentaba que estoy leyendo el libro de Rick Rubin. Es extraordinario. El acto creativo. Sí. Y recordarás que él, no me quiero meter ahora en esoterismo ni en esas cosas. Es muy zen el libro, es lo que te iba a decir. Es casi un panfleto budista, pero sí. Exacto. Sí. Yo lo estuve escuchando y cada capítulo hace el golpecito del, creo que se llama el Kong, el de ting. Sí. Cambia de tema. Pero dice un concepto que, sin entrar en la parte esotérica, dice él que el universo evoluciona y de repente se dan las condiciones para que la mente humana, en este caso es la que más lo puede aprovechar, pueda encontrar una idea y la pueda llevar a la realidad, ¿no? Y la historia de la humanidad está plagada de descubrimientos que se hicieron en paralelo en lugares muy distantes donde no se podían comunicar, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, la ganadería, este concepto de las religiones y de inventar dioses, pues surgió en diferentes latitudes, en épocas no tan distantes. Por ahí hay mucha especulación de si primero llegaron los vikingos a América antes que Colón.
o cuando se inventó el mismo telégrafo, la bombilla, el foco, todo esto, había gente que reclamaba en otros lugares haber hecho un descubrimiento similar, ¿no? Sí. Hay un documental, me parece, en Netflix, no me acuerdo el nombre, pero me gustó mucho. Es una historia real de una empresa alemana que desarrolló una tecnología de mapas Sí. muy parecido a Google Maps, y por diferentes circunstancias no la pudo escalar. Y luego Google creó este servicio de Google Maps que se volvió mundialmente famoso, y esta compañía incluso trató de demandar a Google diciendo que la idea original era de ellos, pero son de esas cosas tremendamente difíciles de probar, ¿no? De probar. Y volviendo a lo que decía yo al principio, acá en Occidente tenemos muy satanizados a los chinos porque son muy buenos para copiar, pero la mente humana, su naturaleza es copiar, ¿no? Es más, Claro. es antinatural no copiar. Imagínate que tuviéramos una tecnología donde yo tuviera la certeza de que un bebé tiene la capacidad biológica para convertirse en un gran compositor de música, ¿no? Ujú. El gran maestro, el siguiente gran maestro como Mozart o Beethoven o el que tú quieras. Tengo Sí. esa certeza. Pero yo te pongo una condición. Oye, enciérralo en una casa y no lo expongas a ningún tipo de música y déjalo que un día de la nada se le ocurra crear piezas musicales. Sí, Eso es sería muy difícil imposible, pensar ¿no? que ¿Qué vas a claro. tener que hacer? Educarlo, ¿no? ¿Y educar qué significa? Copiar, ¿no? Todos los que fuimos Sí. a la escuela, la maestra pintaba en el pizarrón y te decía copia, ¿no? Sí, Porque sí, si no claro, copias, claro. pues no aprendo, ¿no? ¿Quieres aprendes. aprender un nuevo idioma? El maestro te va a decir, escucha cómo hablo, cómo se pronuncia, te corrijo, y qué estás haciendo copiando, ¿no? Y el arte o la ingeniería o lo que quieras, todo involucra copiar, pues para poder evolucionar. La evolución de la humanidad se trata de eso, ¿no? De hacer copias y de mejoras y de incrementar. Lo que pasa es que en los últimos siglos, pues alguien, otra vez la avaricia por el dinero, a alguien se le ocurrió crear este concepto totalmente imaginativo de que se podía proteger una idea y que nadie la puede copiar o no por algún tiempo, y entonces pretenden restringir esa creatividad, pero eso es más que imposible, ¿no? Se le va a ocurrir al ser humano de cualquier otra manera, le va a dar la vuelta, como sucede en muchísimos aspectos de la vida. Los mismos Estados Unidos, si revisas la historia de ese país, empezando porque está lleno de inmigrantes, ¿no? Sí. Los originarios de ese territorio, lamentablemente los exterminaron, ¿no? Eran los indígenas, los Sioux y los Apaches, todas esas comunidades. Llegaron los europeos, los exterminaron, y pues empezaron a copiar todo lo que estaba en Europa, y con eso crearon una gran nación, que luego se volvió la antítesis de hacer copias y de las patentes. Y bueno, podrán ahí consultar la historia si alguien tiene curiosidad, pero es un tema súper debatible y súper interesante. Súper debatible y de verdad me encanta. Acabo de leer algo bien interesante respecto a eso, que tiene que ver, Terence Tao, que es el más grande matemático que ha surgido en los últimos años, todavía es una persona súper joven, y que de estos cuates que ha descifrado, ya sabes, el problema que tenía 200 años sin resolverse, y él lo resolvió un día sentado en una servilleta. O sea, él sentado y lo escribió en una servilleta, quise decir. Este cuate decía el otro día que las matemáticas avanzan muy lento hoy en día en la humanidad, porque las matemáticas, al igual que muchas otras ciencias, son cumulativas. Entonces yo, para poder hoy en día avanzar en las matemáticas avanzadas, y crear nuevo conocimiento, tengo que primero aprender justo lo que estás diciendo. Tengo que aprender a sumar y a restar. Tengo que aprender las bases, y luego matemáticas intermedias, y luego avanzadas, y luego ultra avanzadas, y luego las locuras en las que está metido este señor. A diferencia de algunas otras disciplinas y otras cosas en las que le puedo entrar, que tiene que ver con el AI, por ejemplo, ¿no? O sea, el AI hoy ya me permite brincarme algunos o muchos fases de conocimiento. Yo ya no necesito aprender a escribir código, no necesito aprender BASIC, ni necesito C++, o lo que sea, para hacer código para programar algo. Por supuesto que me va a ayudar
tener conocimiento de programación y ser programador para ser un mejor programador hoy en día, pero no es indispensable, y en cambio en las matemáticas sí. Entonces, por eso me encanta lo que dices. O sea, hay ciertas disciplinas, ciertas cosas que sí necesito voltear a ver todo el tiempo lo que se construyó atrás, y mientras más vamos sumando conocimiento, pues evidentemente se vuelve más grande ese bagaje que tengo que conocer para poder realmente construir y contribuir con mi cachito al final de la fila, ¿no? Interesantísimo punto. Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Sigamos esta conversación en Telegram. Ahí estamos abiertísimos a todo lo que ustedes quieran aportar a esto. ¿Están de acuerdo con lo que dijimos? ¿No lo están? Cualquiera de esos escenarios, pues métanse ahí a decirnos si, por qué, si no y por qué. Y pues yo le quiero agradecer muchísimo a Mario Terrés en la edición, a Nayatsin Romero en la redacción y a Diana Álvarez en la producción. Por favor, platiquen con nosotros, díganos lo que opinan. Este podcast lo hacemos para ustedes, así que cuéntenos qué temas son de su interés. Síganos en Telegram, ya lo dijo Bernie, ahí estamos. Simplemente descarguen la aplicación de Telegram, busquen la palabra Tecnófagos, ahí estamos Bernie y yo y este equipo tremendo de productores, redactores y editores está ahí listos y a su disposición. Bernie, nos veremos y nos escucharemos la siguiente semana, si no dispones otra cosa. Esperemos que así sea, escucharnos y vernos la siguiente semana aquí en otro episodio de Tecnófagos. Que así sea. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta la próxima semana. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.